tercero 1 del Liceo 5, alumnos del profesor de literatura Pablo Barrios, y en esta oportunidad vamos a presentar una tarea correspondiente al cuento La gallina degollada de Horacio Quiroga. Luego de leer el cuento acordamos hablar los siguientes puntos. Alesia Line y quien les habla Lucía Medina vamos a hablar sobre algunos aspectos del autor y de su obra, en una breve análisis. Sofía Medaglia presentará el resumen del cuento. Y a mí me corresponde la clasificación del narrador, de los personajes y sus características. Para comenzar diremos que su autor era Horacio Quiroga, escritor narrador uruguayo nacido en Salto en 1878, vivió en Argentina, considerado uno de los mejores cuentistas latinoamericanos, y muere en 1937 en Buenos Aires, Argentina. El autor nos presenta un cuento trágico con un toque de surrealismo, que es un movimiento literario que nació en Francia después de la Primera Guerra Mundial, donde se inspiran las teorías psicoanálisis en las que se deja de lado el control de lo racional. Es un género de amor, horror y terror. Cuento de amor y de muerte, publicado en el año 1917. Simbólico porque representa a la hermana. Emblemático porque sabemos qué va a pasar en la historia. Epónimo porque la hermana sería la gallina. Metáfora. Utiliza lenguaje literario y cotidiano. Para complementar diremos que el autor usa palabras de violencia, deshumanas, crudas, que nos lleva a la idea de la muerte, utilizando palabras con lenguajes cotidianos y literarios como bestia, animal, descendencia podrida. También se utiliza diferentes recursos literarios como la metáfora, que es una figura retórica en la que se traslada el significado de un concepto a otro, como estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Ejemplo como río de baba, es decir que los hijos estaban todo el tiempo babeándose. La trama es cerrada y hablando del espacio, el lugar geográfico no es preciso, solo menciona que la sirvienta va a Buenos Aires, por eso se piensa que el cuento se desarrolla en Argentina. Sí sabemos que tiene una casa y por eso decimos que es atemporal porque no se precisa un tiempo en el relato. Los 4 hijos del matrimonio Mazzini-Ferrer sufren de retraso mental a causa de una enfermedad. Lo único que sabían hacer era imitar. Al cuarto intento de tener un hijo, el tercer intento le salieron mellizos. Y al último intento tienen a la niña que crece sana y salva. Al tener esta niña, los padres tienen un gran favoritismo hacia ella. Un día, los 4 varones vieron cómo las sirvientas degüellan la gallina para hacer la comida. Rato después, los padres salen a pasear con la nena. Cuando volvieron, la mamá de la niña se distrajo y no vio que la nena se fue para su casa, donde están sus 4 hermanos. Los 4 hermanos la hacen pasar a la cocina, donde ahí dieron fin con su vida. Las degollaron al igual como la sirvienta degolló la gallina. El padre se da cuenta que la nena no está y la empieza a buscar, hasta que se encuentra con la trágica escena en la cocina. Luego se aproxima a la esposa y el marido no la deja pasar, pero ella ve toda la sangre derramada y se da cuenta de lo que ha sucedido. Luego de escuchar a Sofía voy a comentar las características de los personajes. El cuento narra de la historia de una familia en crisis matrimonial donde había una falta de amor y participan 8 personajes. Comienzo por Berta, que es una mujer joven de 22 años que es feliz al principio, esposa de Mazzini. Es la madre de 5 hijos que es feliz hasta su primer hijo que sufre una enfermedad meningitis que anda con una enfermedad mental. Mazzini es el padre de los 5 niños, esposo de Berta, un hombre joven con 28 años, al que su mujer le echa la culpa por la enfermedad de sus hijos y se vuelve obsesivo por tener un hijo normal. Bertita es la hija normal, menor, es como si fuera la esperanza de la pareja, pero que se le pone en la desgracia y muerta el cuento por ser decapitada por sus hermanos. Los 4 hermanos idiotas, entre 8 y 12 años, son varones, nacieron sanos y a los 18 meses se enfermaron. Son víctimas del abandono de parte de sus padres, que no los atienden, y los deja en mano de la sirvienta que solo los mantiene sentados en el banco. Y el cuento gira en torno a ellos y hacen que aumente la obsesión de los padres para tener un hijo normal. La sirvienta es una señora de mal carácter que viaja a Buenos Aires en el momento que los deja a cargo de los 4 niños idiotas. Se pone peor porque no los quiere tampoco.
Para finalizar este trabajo es importante mencionar que el autor vio situaciones de suicidios, abandonos y dramas que posiblemente se ven reflejados en sus obras.